Muy bien, nuevo bloque de 678, en este caso vamos a cambiar de tema, tiene que ver con un cuestionamiento general que hay a los editores de 678. Ustedes recuerdan, la semana pasada fue la señora bloguera Eva Rowe, ahora fue el señor Alejandro Dolina. Vemos el informe y lo debatimos, dale. Los editores de 678 cuestionados. El domingo los destrozó Eva Rowe. Ahora, Alejandro Dolina. Eva Rowe tuvo toda la razón al criticar la deficiente edición que del debate Horacio González Federico Andajasi hizo 678. Y también acierta Alejandro Dolina al embestir contra nuestro recorte del contrapunto que respecto del peronismo tuvo con Ángel Capa. TVR pasaron un tape de Ángel Capa, persona a la que aprecio muchísimo, que aparece diciendo algunas cosas sobre el peronismo. 678 editaron esas intervenciones. La suya y la de Capa. La mía y la de Capa. Yo no había hecho nada para refutar a Capa, ni venía al caso tampoco. Era peronista. Bueno, yo era peronista de base, que era una corriente de izquierda del peronismo que cuestionaba a Perón, precisamente. Ajá. ¿Y qué le cuestionaba a Perón? Que Perón no era revolucionario, ni mucho menos. Eva Perón sí era revolucionaria, pero Perón no. Entonces, de ninguna manera nosotros pensábamos que se podía llegar a un cambio de estructuras con Perón. Sí con la clase obrera, que era peronista, y sí con Eva Perón, que era revolucionaria. Con Perón no. No era fácil ir contra Perón. Lo que Perón quería un capitalismo bueno. 50% para los obreros, 50% para los capitalistas. Lo cual era un absurdo. Es decir, no hay un capitalismo bueno. El peronismo fue lo que le quitó al pueblo argentino la posibilidad de politizarse, de tomar conciencia política. Siempre se siguió atrás de un bombo, ¿no? Y eso le quitó protagonismo a la clase obrera. No había una profundidad política detrás de Perón. Era lo que Perón decía. Sí, un verticalismo totalmente nefasto para la conciencia política, ¿no? Me gustaría saber su opinión, Dolina, acerca de lo que dijo. Yo creo que es más claro hablando de fútbol, Capa, que de política, porque no se puede reducir al peronismo a esos términos. Perón no era revolucionario y Evita sí. Y ya tenemos explicado un fenómeno tan complejo como el peronismo. Es difícil la lucha para reivindicar a los que menos tienen. No siempre hay que esperar que se produzca una revolución definitiva. Conseguir que personas que jamás han tenido vacaciones las tengan, que jamás han tenido zapatillas las tengan, que jamás han tenido dignidad y seguridad en su trabajo los tengan, es una revolución. Y eso ha sido una revolución, el peronismo en la Argentina. Y después, si Perón era o no era en su coleto revolucionario, en el sentido puro de la palabra, yo creo que tiene razón Capa, pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Sí, fue el que comandó esa revolución. Yo no se puede negar el carácter revolucionario del peronismo como fenómeno y el carácter de directo efecto que es el peronismo con respecto a Perón. Perón desata el peronismo y el peronismo es revolucionario. De manera que entonces Perón, por mucho que no fuera tan revolucionario en sus charlas íntimas, desató una revolución inédita en el país. Eso no se puede negar. Es muy fuerte lo que dice Capa, esa oposición, ese evitismo antiperonista, ¿no? Que Evita era buena y Perón era malo. Es muy simple eso, muy de cuento infantil. Y yo dije algunas otras cosas, como por ejemplo que lo adoraba Capa, que no fueron repetidas en 678. Esta es la parte a la que hace alusión Dolina. Antes de ir a la pausa, saludo a Ángel Capa, yo lo adoro. Sí, yo también le mando un saludo grande. Y a Lu. Bien, que está mirando. Capa está mirando, me acaban de avisar. Pues bien, ampliaremos aquellas opiniones de Dolina y Capa y sumaremos a Bayer y González para enriquecer el jugoso tópico. Yo no había hecho nada para refutar a Capa, ni venía al caso tampoco. Pero ahí ya sí, pusieron debate. Contrapunto peronista, Dolina Capa. Eso no es un debate, muchachos. Y terminó el debate preguntándole
a los presentes qué les parecía. Estaba Horacio González, que me perdonó la vida, dijo, bueno, Dolina es muy simpático, pero a mí el que me llama la atención es Capa. A ver, Horacio, ¿te parece revolucionario el peronismo? Las palabras de Dolina son palabras escuchadas, aceptables, dichas por alguien que está en la simpatía popular. Lo que no es frecuente en Argentina es que se escuchen cosas como las de Ángel Capa, de que lo considero un gran técnico de fútbol, y lo veo, por esto que dice, un hombre muy sensible a la historia argentina. Y aparece después Osvaldo Bayer, querido Osvaldo Bayer, que empezó a decir que el peronismo necesita hacer autocrítica, que las 3A... De alguna manera se cometieron errores, como el radicalismo cometió gravísimos errores, y nunca hubo una autocrítica. Creo que en la democracia tiene que haber una autocrítica de los enormes errores. Y el peronismo, debemos reconocerlo y debemos decirlo también, tiene que hacer la autocrítica, principalmente lo de las 3A, es decir, el nombramiento de López Rega como ministro, y más también, primero también el asunto de Seiza, eso hay que esclarecerlo. Y aparece después Osvaldo Bayer, querido Osvaldo Bayer, que empezó a decir que el peronismo necesita hacer autocrítica, que las 3A, las cosas más terribles del peronismo, las cuales soy el primero en rechazar, cosas que además no forman parte de la forma del pensamiento político del peronismo. Me parece que estas cosas que dijo Capa, bueno, ahora con todos los peronistas que hay acá, digo, los que forman parte de la mesa de 6, 7 y 8 y los invitados de ese día, alguno dirá alguna cosa. No. Terminó el debate y parecía que yo era un defensor de las 3A, un defensor de lo peor del peronismo, frente a un señor revolucionario que en este caso era Capa. Y para peor aparece Barragán y dice, a mí me cayó muy mal el tono despectivo de Dolina. Me pareció el tono un poco despreciativo de Dolina, me cayó un poco mal. ¿Qué otro tono sino el tono despectivo es el que permite el desarrollo de programas como el suyo y como 678? A mí no me diga despectivo, no. Bueno. ¿Por qué no me explica la regla del juego? ¿Vos podés ser despectivo y yo no? ¿O vale solamente ser despectivo con Macri? No me arrepiento de haber sido, no despectivo, pero de haber utilizado un argumento así, los X no pueden hablar de S, porque realmente es una porquería ese argumento. Lo diga o no lo diga Barragán. Que no se pueda ser despectivo o irónico en 678 es como que no se puedan gritar los goles en Fútbol para Todos. Pero eso no sería lo malo. Lo malo son reglas distintas a cada momento. Eso está mal muchachos. A mí me han tratado siempre muy bien, mucho mejor de lo que yo merezco. Yo casi nunca digo cosas muy interesantes. Yo sí formo parte y sí apoyo este modelo. Y desearía que se defendiera con destreza. Si alguien debió haber dicho eso, alguien de los muchos peronistas que había esa noche allí, debió haberse opuesto con argumentos superiores a los que yo pueda esgrimir en el resto de la vida, y no lo hizo. Es por eso que me quedo. A mí me dolió mucho, Disculpe. Hay que defender. Igual le mando un gran saludo a los muchachos de 678, porque yo apoyo el mismo proyecto que apoyan ellos. Sí, pero por eso me enojo, porque hay que apoyarlo bien. Invitamos a Alejandro a conversar e intercambiar ideas con Horacio González, Osvaldo Bayer y Ángel Capa en una próxima edición de 678 dedicada exclusivamente al tema referido. Bueno, en fin, muy bien. Interesante lo que dijo Dolina. Barragán, por favor. Esto es muy interesante porque yo cuando me tocó hablar en aquel momento, antes de decir lo que dije, de lo que me había parecido despreciativo, dije, bueno, no sé si se entendió en aquel momento, muchas cosas de las que yo digo no se entienden. Esto es televisión. Suponiendo que quizá a Dolina le habían mostrado una parte editada de lo que había dicho Capa, para la cual él había tenido que actuar de cierta manera o opinar de cierta manera, que fue la que a mí me pareció despreciativa. Después dije, esto también es televisión, con lo cual ahí yo también estaba calculando que quizás yo tampoco estuviera siendo muy justo.
Y finalmente no fui justo porque no estaba todo, digamos, no me hubiera parecido lo mismo si hubiera aparecido la Dolina comentando todo lo que pensaba sobre Capa. Creo que podemos decir editore traditore, como el que traduce, no por maldad, traiciona, y el que edita traiciona también. Entonces, bueno, estamos jugando con esas reglas. Lo que sí diciendo con Dolina, en que él casi nunca dice cosas interesantes, yo creo que casi siempre dice cosas interesantes. Y en ese momento yo dije, esto es televisión, y lo de Dolina es televisión. Y bueno, es un medio complicado para los debates, es un medio muy injusto muchas veces para los debates. Y además la repentización, ¿no? Vos sabés que el tema del peronismo es una cosa bastante difícil de discutir a veces. Sí, porque larga. A veces, larga, pero vos sabés que a veces es insólito, porque un señor antes de morir me mandó un montón de cartas de Perón, unas cuantas, que Perón le escribía cuando estaba en España. Y a mí me sorprendieron tremendamente esas cartas, porque Perón le pone a él que espera que alguna vez los militares se peguen el tiro que tienen que pegarse. En uno de los párrafos de una carta. Yo me quería morir, yo no pensé nunca que Perón podía pensar eso de algunos militares. Son increíbles esas cartas. Yo un día leí una en la plaza y se armó un lío que ni te cuento. No sabés el lío que se armó. Pero es impresionante, te digo, no se puede creer. A ver, Estela, ¿qué te pareció? No, yo creo que es cierto que no solamente en nuestro país, sino en Europa también se confunde muchísimo el peronismo. Hay que entender que es un movimiento, más que un partido político, es un movimiento, y un movimiento que nace con un líder, que es Perón. Yo no tengo mucha experiencia, porque yo siempre confieso, y me hago mi mea culpa, porque siempre fui antiperonista. Porque veía todo lo malo y me tragaba todo lo que decía la prensa que hablaba mal de ellos, ¿no? Pero después la historia la supe mejor, y quiero en este momento decir que en Italia, que hay un nuevo embajador, Di Tella, el embajador no tiene nada porque no está preparado para eso, pero está haciendo una obra muy linda, que es dictar seminarios para explicarle a los italianos qué es el peronismo. Pues sabes que yo iba allá y me hablaban de que el peronismo era fascista, que Mussolini y Perón eran lo mismo. Y yo digo, ¿cómo le explico a esta gente que eso no es cierto? Que están equivocados. Por ejemplo, cuando hablan de montoneros, ¿cómo los montoneros podían ser de izquierda cuando eran peronistas? Cosas así muy llanas, muy simples, bueno, era todo un dilema. Entonces ahora Di Tella está haciendo eso como, digamos, producto de su gestión, que es corta para él, de sensibilizar, y con la verdad, porque es un estudioso, de qué es el peronismo como movimiento, y que no es nada fascista, todo lo contrario. Muy bien, señores, esta Argentina trabaja en el presente pensando en el futuro. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Nos ha cambiado la vida, nos ayuda en la economía de nuestra casa, en la educación de nuestros hijos, a darles de comer. Aumentó muchísimo el presentismo. Y sobre todo nos dimos cuenta que los chicos ya no se quedan a comer en la escuela, comen en su casa. Se hace difícil llegar a fin de mes, y bueno, con la asignación es posible poder comprarle los libros y las zapatillas para que puedan ir a la escuela. Ahora todos los chicos vienen a darse las vacunas. Cuando ves las aulas llenas te das cuenta que no es un subsidio, sino una inversión en educación. A mí me cambió la vida. Sí, ni hablar, o sea, está re bueno. Es una medida muy positiva y mejora mucho la salud infantil.